Bienvenida y bienvenido. Hoy vamos a desmontar la historia de algo que usamos docenas, si no cientos de veces al día, el emoji. La versión que casi todo el mundo conoce, vamos, es que nacieron en Japón en el 99 de la mano de un tipo llamado Shigetaka Kurita. Es una buena historia, pero resulta que es solo una parte. Es que es la historia oficial, la que tiene hasta una placa en el MoMA de Nueva York, pero la realidad es mucho más enrevesada y la verdad mucho más interesante. Hoy vamos a indagar en el origen real, que no fue un arrebato de inspiración artística, sino más bien una chapuza ingeniosa para solucionar un problema técnico muy concreto de finales de los 90. O sea que nuestra misión es hacer un poco de detectives. Vamos a ver cómo de unas limitaciones brutales, pantallas que hoy nos parecerían de juguete, conexiones lentísimas y un límite de 250 caracteres. Poquísimo. De ahí nació un lenguaje visual que lo cambió todo. Y por el camino vamos a poner en su sitio la historia oficial. Exacto, porque la clave está en el contexto. Vamos a ver cómo esas decisiones, que fueron forzadas por la necesidad de ser prácticos, acabaron teniendo un impacto cultural que nadie, y menos sus creadores, podría haber imaginado. Fue una solución funcional que se les fue completamente de las manos. Pues viajemos a ese momento. Japón, finales de los 90. La era de los buscas, los Pocket Bells y el primer Internet en el móvil. La comunicación era casi como enviar telegramas. Totalmente. El operador más grande, NTT Docomo, estaba lanzando su gran apuesta, eMode. Era la primera plataforma de Internet móvil que de verdad llegó a la gente. Pero se toparon con un muro de ladrillo. Los correos no podían tener más de 250 caracteres. Uf. Y no era un capricho, era una limitación física de la red y de los aparatos. A ver, 250 caracteres. Hoy eso es menos que un tuit. Y en Japón, donde la cortesía en la escritura es fundamental, con sus saludos, sus despedidas formales, ¿qué te quedaba para el mensaje de verdad? 10 palabras. Prácticamente. Gran parte del espacio se iba solo en ser educado. El resultado era que los mensajes sonaban secos, fríos, casi como una orden. Se perdía el tono por completo, la emoción. Y la prueba de que esto era un problema de negocio serio, no una simple queja, llegó con una anécdota que es el punto de partida de todo. La revuelta del corazón. ¿La revuelta del corazón? Suena a título de telenovela. Pues fue casi tan dramático, sí. A mediados de los 90, Docomo sacó un busca para adolescentes. Y tenía una novedad que fue rompedora. Incluía un único pictograma, un corazón. Y fue un éxito absoluto. Los chavales lo usaban sin parar para dar un poco de calidez a sus mensajes. Claro, un simple corazón cambiaba por completo el ok seco de un mensaje. Le daba otro tono. El problema fue que Docomo no lo entendió. Pensaron que era un adorno, una cosa de críos. Así que en un modelo posterior, más serio, orientado a negocios, lo quitaron. Lo sustituyeron por funciones que ellos consideraban más profesionales. No me digas qué. Sí, la reacción fue brutal. Los adolescentes se dieron de baja en masa y se fueron a la competencia que sí que ofrecía el dichoso corazón. Para Docomo fue una lección carísima. Los símbolos no eran un adorno, eran una parte fundamental de la comunicación. Y un tal Shigetaka Kurita, que trabajaba en el equipo de iMode, estaba tomando notas. Ahí es donde entra él. Y en el 99 propone la solución. No un corazón, sino un set completo de 176 pictogramas. Lo que me parece increíble de esta historia es que Kurita no era diseñador, ni artista, ni programador. Era economista. Y eso lo explica todo. Su enfoque no fue artístico, fue utilitario. Buscaba la máxima eficiencia comunicativa en el mínimo espacio. Y el espacio era, ridículamente pequeño. Se enfrentaba a la tiranía de la cuadrícula de 12 por 12 píxeles. Para. 12 por 12. 12 por 12. Son 144 puntos. Estoy intentando visualizarlo y es que es menos resolución que el icono de la batería de mi móvil ahora mismo. ¿Cómo metes ahí una cara sonriente o un coche y que se entienda? Pues ese era el reto. Kurita entendió que no podía inventarse un lenguaje visual desde cero. Necesitaba usar símbolos que la gente ya conociera. Se basó en 3 fuentes que cualquier japonés de la época entendía al instante. A ver, ¿cuáles fueron? La primera, los símbolos del tiempo de los telediarios. Un sol, una nube, un paraguas. Universales. La segunda, las señales de tráfico. Pictogramas puros, directos al grano. Y la tercera, la más importante y la más brillante, fue el manga. Claro, el lenguaje visual por excelencia en Japón. Del manga cogió un concepto que se llama manpu.
Son esos símbolos que usan los dibujantes para expresar emociones que no se ven en la cara del personaje. Por ejemplo, esa gota de sudor gigante al lado de la cabeza que significa «estoy nervioso» o «qué vergüenza». O esa especie de crucecita que parece una vena hinchada para indicar enfado. Son atajos emocionales. Condensan una idea compleja en un solo dibujito. Es una idea genial. Era la solución perfecta. Y aquí la historia tiene un giro inesperado, una de esas casualidades que lo cambian todo. Cuando Kurita tuvo los bocetos, hizo lo lógico. Se los llevó a los grandes fabricantes como Panasonic o Fujitsu para que sus diseñadores profesionales los refinaran. ¿Y qué pasó? Que le dieron con la puerta en las narices. Le dijeron que no tenían tiempo, que no era una prioridad, que no tenían recursos para eso. Así que, con solo un mes de plazo, Kurita se sentó con papel cuadriculado, un lápiz, y los dibujó él mismo, los 176. O sea, el diseño que hoy está en un museo nació de una negativa de los expertos. ¡Qué fuerte! Y lo más increíble es que cuando les llevó sus diseños finales, así, pixelados y sencillos, a esos mismos fabricantes, estos, en vez de rediseñarlos, los implementaron tal cual, directamente. Y esa casualidad, nacida del rechazo, fue una bendición. Creó una uniformidad total en toda la red de emote. Daba igual el modelo de teléfono, el emoji del sol se veía exactamente igual en todos. Y esa consistencia fue clave para que la gente los adoptara. Vale, entonces, tenemos esta historia perfecta. Un problema claro, la revuelta del corazón, y una solución ingeniosa de un economista convertido en diseñador por necesidad. Es casi un guión de película. Pero me has dicho al empezar que íbamos a corregir la historia oficial. ¿Dónde está el truco? El truco está en el calendario. Durante casi 20 años esta historia de Kurita y su set del 99 ha sido la única que se ha contado. Pero en 2019 la Emojipedia, que es básicamente la Real Academia de los Emojis, publicó una corrección que lo cambió todo. A ver. El primer set de emojis en un teléfono móvil no es de 1999, es de 2 años antes, de 1997. Lo lanzó un operador llamado J-Phone, que luego se convirtió en SoftBank, para un teléfono que casi nadie recuerda, el Skywalker DP211SW. O sea que a alguien se le adelantó. ¿Y cómo eran esos primeros emojis? Eran más básicos, un set de 90 caracteres, y eran monocromáticos, en blanco y negro, a diferencia de los de Kurita, que tenían algo de color. Representaban cosas muy funcionales, fases de la luna, deportes, símbolos del tiempo. Pero, y aquí viene el dato que dinamita la historia oficial, ese set de 1997 incluía el que probablemente es el emoji más famoso y peculiar de todos. No me digas que... ¿La caca sonriente? La mismísima. El famoso Pu nació en 1997, en ese teléfono olvidado de J-Phone, no en el set de Kurita de 1999. Esto es increíble. Entonces la pregunta es obvia. ¿Por qué hemos estado contando la historia de Kurita durante 20 años? ¿Por qué se llevó él toda la fama? Por una razón muy simple, el éxito. Es la clásica historia del innovador que llega demasiado pronto y al seguidor rápido que se lleva toda la gloria. El teléfono de J-Phone, el Skywalker, fue un fracaso comercial, nadie lo compró, y sus 90 emojis, incluida la caca sonriente, pues se quedaron en el olvido. Una curiosidad técnica. Mientras que iMode de Docomo fue un fenómeno de masas, millones de personas usando los emojis de Kurita a diario. Así que, aunque no fue el primero en tener la idea, sí fue el primero en hacerla popular. Precisamente. La historia recuerda a quien tiene impacto, no necesariamente a quien llega primero. Y hay que decir que el propio Kurita lo ha reconocido con mucha elegancia. En un tuit de 2019, admitió que, sí, probablemente el teléfono de J-Phone fue el pionero. Así que el mérito de la idea original es de SoftBank, pero el mérito de convertirlo en un lenguaje es de Docomo. Vale, una vez que los emojis se asientan en Japón, me imagino que el siguiente paso sería conquistar el mundo, ¿no? Ojalá hubiera sido tan fácil. El siguiente capítulo de esta historia es el caos absoluto. Durante años el ecosistema de emojis en Japón fue el salvaje oeste. Tenías a los 3 grandes operadores, Docomo, SoftBank y otro llamado AU, y cada uno tenía su propio set de emojis. Pero si eran parecidos, ¿cuál era el problema? Que eran completamente incompatibles. A nivel técnico, cada empresa usaba un código interno diferente para cada dibujito. Esto significa que si tú enviabas, no sé, un emoji de una cara sonriente desde tu teléfono Docomo a un amigo con un SoftBank, podían pasar 2 cosas. O le llegaba un cuadrado vacío, el famoso tofu, o peor, le llegaba un símbolo completamente distinto.
O sea, que podías estar mandando un corazón para decir te quiero y a la otra persona le llegaba una señal de peligro. El potencial para malentendidos catastróficos era enorme. Gigantesco. Era una barrera digital dentro del mismo país. La comunicación se rompía constantemente. Y la solución a este caos, lo que permitió que los emojis se globalizaran, vino de fuera. Vino cuando dos gigantes americanos empezaron a interesarse por el mercado japonés: Google y Apple. Los adultos entrando en la habitación para poner orden. Tal cual. Vieron el potencial de ese lenguaje visual, pero se dieron cuenta de que la fragmentación era un obstáculo insalvable. Google quería meter emojis en Gmail para sus usuarios japoneses, pero no podía si cada operador usaba un sistema distinto. Así que, junto con Apple, empezaron a presionar para crear un estándar, un lenguaje común. Y ahí es donde entra una organización de la que hemos oído hablar, pero que no sabemos muy bien qué hace. El consorcio Unicode. Ese fue el momento clave, en 2010. Para que se entienda, Unicode es la organización que se asegura de que una letra A que escribes en tu móvil se vea como una A en un ordenador en China. Asignan un código único a cada carácter del mundo. Al adoptar los emojis, pues hicieron lo mismo con ellos. Le dieron a cada emoji su propio DNI universal, por así decirlo. Exacto. Por ejemplo, al emoji de la cara con lágrimas de alegría se le asignó el código U+1F602. Y ese código es el mismo para siempre y en todo el mundo. El dibujo puede cambiar un poco. El estilo de Apple es más redondeado, el de Google más plano, pero el significado está anclado a ese código. Eso es lo que permitió que se convirtieran en un lenguaje global. Y me imagino que para cerrar el círculo, ¿hay alguna conexión final entre toda esta historia japonesa y los emojis que tenemos hoy en el bolsillo? Hay una, y es la guinda del pastel. Cuando Apple se decidió a crear su primer teclado de emojis para el iPhone, tuvo que elegir en qué set japonés basarse. Y no eligió el de Docomo, el de Kurita, que era el más popular, sino el de SoftBank. ¿Por qué? Por una razón puramente de negocios. SoftBank fue su socio estratégico para lanzar el iPhone en Japón. Necesitaban que fuera compatible con la red de su socio. Y esa decisión, que fue puramente comercial, tuvo una consecuencia que llega hasta hoy. A ver, si se basaron en SoftBank, eso significa que la caca sonriente que llegó a los iPhones de todo el mundo y de ahí al resto de plataformas es la descendiente directa de la original de 1997. Bingo. La historia cierra el círculo. El emoji más icónico, que nació en un teléfono que fracasó, acabó conquistando el mundo gracias a una decisión de negocio de Apple una década después. Qué bueno. Recapitulando entonces, el emoji no nace como un adorno en el 99, sino como una solución de emergencia a un problema de comunicación en el Japón de 1997. Y su diseño no fue producto de la libertad artística, sino de la necesidad de meter ideas complejas en un lienzo minúsculo de 144 píxeles. Es una historia perfecta de cómo las limitaciones fuerzan la creatividad. Nació para ser funcional, para añadir un matiz que se perdía en el texto. Y se acabó convirtiendo en un lenguaje que trasciende culturas, aunque, como vemos cada día, no está libre de sus propios malentendidos. Y eso nos deja con una última idea en la que pensar. Nacieron para aportar claridad, para evitar que un OK sonara a borde. Y sin embargo, hoy su significado puede cambiar radicalmente, no solo entre países, sino entre generaciones. El ejemplo de la calavera es perfecto. Para alguien de mi generación es muerte, peligro, algo macabro. Pero para un chaval de 20 años es la forma más común de decir me muero de la risa. Exacto. El mismo símbolo, dos significados opuestos. Lo que para una es un jajaja exagerado, para otro es descanse en paz. Y esa es la pregunta que queda flotando. Si un lenguaje que nació por una necesidad técnica de unificar y aclarar la comunicación ha evolucionado hasta crear sus propios dialectos y barreras generacionales, ¿estamos de verdad construyendo un idioma visual universal o estamos sin quererlo levantando una nueva y muy pixelada Torre de Babel?